Ejercicio: componentes de un vector. La magnitud del vector A es 35,0 unidades y apunta en la dirección 325 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj desde X positivo. Calcule las componentes X y Y de este vector. Para resolver, tracemos primero el sistema de coordenadas XY. Luego el vector A con su dirección de 325 grados en sentido contrario a las manecillas del reloj con respecto al semieje positivo de la X. Aquí lo tenemos, pero adicionalmente voy a trazar un ángulo que completa a los 360 grados. Es decir, los 35 grados que tenemos aquí. ¿Para qué? Para que a partir de este ángulo podamos construir con el vector un triángulo rectángulo con sus componentes. Aquí tengo la componente A sub X y la componente A sub Y. Dentro de este triángulo rectángulo, la componente A sub X, como es el cateto adyacente a este ángulo, es equivalente a 35, que es el módulo del vector A, el largo de este vector, por el coseno de este ángulo de 35 grados. Por otro lado, la componente para Y, que es el cateto opuesto a este ángulo, es equivalente a 35 por seno de estos 35 grados. Aquí debemos agregar lo siguiente, debemos agregar un menos, porque si ustedes observan, esta componente apunta en dirección opuesta al eje Y. Cuando una componente va en sentido opuesto a cualquier eje, ya sea X o Y, le debemos agregar un menos. Con X no lo hicimos porque la componente va en el mismo sentido del eje. Lo que sigue ahora es realizar los cálculos para cada componente. Entonces empezamos con A sub X, 35 por coseno de 35. Y esto nos da 28 con un montón de cifras decimales. Como nuestros datos originales tienen de a 3 cifras significativas, entonces voy a ajustar este resultado también para 3 cifras. Entonces aquí tengo 2, 8 hasta el 6. Pero observen que después del 6 sigue un 7. Entonces eso quiere decir de que le debo adicionar al 6 una unidad para que me quede como 28,7. Aproximadamente 28,7 unidades. Por otro lado, para la componente en Y, entonces tenemos menos 35 por seno de 35. Y esto nos da menos 20, por un montón de cifras decimales. Entonces también lo debo ajustar a 3 cifras significativas de acuerdo a los valores o datos originales de nuestro problema. Entonces lo vamos a dejar aquí hasta el 0, pero observen que después del 0 sigue un 7, entonces me queda como menos 20,1. De esta forma llegamos a nuestros resultados, pero podemos resolver este problema de otra manera. Utilizamos directamente el ángulo que nos provee el problema y las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, para A sub X escribimos que es igual a 35 por el coseno de 325 grados. Y para A sub Y, este es equivalente a 35 por el seno de 325. ¿Por qué no escribimos el menos en este caso? Porque del cálculo del seno de este ángulo de 325 automáticamente nos dará el menos. Vamos a verlo. Entonces empezamos con la componente en X. Observen que nos da lo mismo, aquí haciendo el ajuste y el redondeo nos da 28,7. Y para la componente en Y
nos da automáticamente el dato con el menos. Haciendo el ajuste y el redondeo, entonces nos da también como menos 20,1. Y por lo tanto tenemos nuestros resultados obtenidos desde otro método. Como extra al problema voy a expresar mi resultado, el vector A, en términos de sus componentes. Entonces recordemos que cualquier vector en el plano, en este caso un vector A, se escribe de la forma A sub X y más A sub Y J. Si reemplazamos, entonces tenemos que el vector A es igual a 28,7 y menos 20,1 J. Y así llegamos al final de nuestro ejercicio. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.